En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Dice así: Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a la reflexión del día de hoy. Versículo 67. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo: Para estar lleno del Espíritu Santo hay que estar en constante oración, meditación y al mismo tiempo disposición de mente y corazón. Si queremos llenarnos del Espíritu Santo, también hay que sacar todas aquellas cosas malas que tenemos como pensamientos y también vida de pecado. Solamente así. Sabemos que para este tiempo Zacarías estaba mudo y es el momento entonces cuando le van a hacer la circuncisión al muchacho, le van a poner un nombre y entonces es cuando Zacarías comienza a hablar y estas son las palabras que salen de su boca: se llamará Juan. Ahora, ¿qué pudo haber estado haciendo el sacerdote Zacarías después de tener aquella experiencia con Dios cuando le tocaba realizar el sacrificio en el altar? Claro es que estuvo haciendo oración. Podemos entonces entender que el silencio es conveniente para la oración, el silencio externo, el silencio interno. Hay veces que se puede el silencio externo y hay veces que no, pero siempre y cuando se tenga o se trabaje el silencio interno, se podrá hacer mejor oración, llenarse del Espíritu Santo, para después hablar por inspiración del Espíritu Santo. Hace poquito teníamos una reflexión. Decía uno de los hermanos que este año se le había ido muy rápido. Presentaba sus argumentos con base a lo que había leído por ahí. Presenté yo mi situación dando a conocer que después de los 40, después de los 50, como en mi caso, nos llenamos de muchas actividades y ya ocupamos el tiempo aquí, allá y más allá, y cuando nos damos cuenta ya se nos fue por estar haciendo las cosas diferentes en formas diferentes. Por lo menos yo puedo decir, esa es mi experiencia. Cuando estaba en el seminario tenía más tiempo libre que ahora.
Hoy en ocasiones dedico 5 minutos aquí, 10 minutos allá, 20 allá, y ya se fue 1 hora, y ya se fueron 12 horas, y a veces hasta más tiempo y no termino. Antes me iba a dormir con las preocupaciones en la cabeza y me quedaba así, acostado pensando cómo hacerle para cuando me levantara y me provocaba insomnio. Y hablando de este ruido interno, es lo que no nos permite orar como debe de ser. El ruido externo es necesario, pero principalmente el ruido interno. Si logramos controlarlo, podemos nosotros acomodar una relación y comunicación bien con Dios, tomando en cuenta este otro aspecto de por qué pensamos a veces que el año se nos ha ido muy rápido y no lo hemos aprovechado, porque esa pudiera ser la perspectiva. O el tiempo se fue muy rápido, o no aprovechamos las cosas, no las saboreamos, y por eso es que no tenemos manera de retener el tiempo en nuestra mente, como una forma de medición del movimiento, según a lo que nos expresa San Agustín cuando hace su filosofía y discernimiento del tiempo. Buscar entonces el silencio interior para llenarnos del Espíritu Santo. Como propósitos de inicio de año, quizá en algunos de nosotros está hacer más oración. El problema viene cuando nos enfocamos a la oración y como no estamos acostumbrados o habituados a hacer el silencio, viene una situación. Se nos hace eterno ese momento de silencio. Lo digo en experiencia personal. En muchos de los casos, ese momento que dedicamos para estar en silencio delante de Dios haciendo oración y adoración, y más si estamos incluso de rodillas, no estamos acostumbrados a estar mucho tiempo en esa postura y dialogando con Dios, pues los 15 minutos o los 20 minutos se nos hacen eternos. De ahí entonces incluso mi propuesta para las personas que pudieran decir, es que se me va el tiempo muy rápido. Haz más tiempo de adoración para que lo sientas más prolongado. Regresamos al Evangelio. Lleno del Espíritu Santo entonces indica inspiración divina. Lo que va a decir Zacarías no es un discurso humano, es palabra de Dios, así como lo haría su prima Isabel cuando recibió la visita de la Virgen María. Como está lleno del Espíritu Santo, va a hablar palabra de Dios. El mismo Zacarías profetiza, anuncia, no predice el futuro, interpreta el presente a la luz de Dios. Profetizar no es anunciar lo que va a suceder, sino el plan de Dios. Cada quien en su libertad incluso puede no hacer lo que se está anunciando. Comienza en el versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. En el presente, con la situación de su hijo, lo está comprobando. Lo que ya habían anunciado los otros profetas, en su hijo está una realidad. Él ya tuvo una visión, quizá la única en toda su vida como sacerdote del templo, sacerdote judío, pero esa le bastó. Dice el versículo 69, nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. No es su hijo, está hablando del Señor Jesús, aunque quizá lo sabe, quizá no lo sabe. La Virgen María ha estado con ellos 3 meses. A los 6 meses de embarazo de Isabel llegó ella y antes de la circuncisión ya no está ella. Se le mencionara si estuviera presente, pero no está. Puede ser que le haya comentado su misma esposa. Como sacerdote puede entenderlo mejor y a la luz del Espíritu Santo puede profetizar. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas. La palabra santo en griego y en hebreo significa reservado para Dios, consagrado para Dios, así como podemos estar tú y yo con nuestros defectos, pero al final de cuentas nos reservamos para Dios. Tenemos esa intención y ese propósito, le trabajamos todos los días, caída levantada, consagrados a Dios pero imperfectos, reservados para Dios pero con nuestras debilidades,
confiando en la misericordia siempre de Dios. Versículo 73. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. La promesa de lo que va a enviar el Padre para que podamos reforzarnos, fortalecernos y estar ahí ante Él. En cuanto a ti, hijito mío, se refiere Isaías ahora sí a su hijo. Serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos. El Espíritu Santo revela a Zacarías quién será su hijo, para hacer saber a su pueblo, dice el versículo 77, que Dios les perdonará sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. Jesucristo es el sol, a forma de simbolizar, porque dice el versículo 79, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad. La oscuridad es el pecado, y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. No solamente nos libra de aquellas sombras, de aquellas tinieblas que producen tristeza, que producen soledad, que producen incertidumbre, que producen angustia, que producen sufrimiento. Eso produce el pecado. Pero en cuanto llega esa luz a nuestros corazones y a nuestras mentes, viene la paz. Una paz que no es como la que ofrece el mundo, es la paz divina, que da consuelo al alma. Disponernos en estos días para poder vivir el nacimiento de Cristo, no a forma de recuerdo, sino a forma de experiencia, porque ahí es donde está el plus. No es la celebración lo que concede paz, es la experiencia con Dios que hacemos la que nos otorga esa dicha, esa felicidad y esa paz que todos buscamos de una o de otra manera. La Navidad comienza el 25 propiamente y termina con la fiesta del bautismo. No es solamente un día, es un tiempo que no se debe de vivir en el camino cristiano, el nacimiento de Cristo como una mera etapa, sino como una fórmula permanente, hacer que nazca en mí cada día la fe, el amor, la caridad, la esperanza y como consecuencia la paz. Pues pidamos al Espíritu Santo que ilumine también nuestros pensamientos para quitar todo aquello malo que nos afecta, que ilumine nuestras palabras para que digamos lo que nos ayuda y quitemos de nuestra boca todo aquello que nos contamina y nos aleja de Dios, que ilumine nuestro corazón para que también nuestros sentimientos sean siempre conforme a la voluntad de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine pues nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra forma de sentir. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. El Evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese Evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp 56 30 80 4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número. Te invito para que nos escuches en la radio. Estamos de lunes a viernes. Busca la aplicación para tu teléfono o tu tableta. Búscala así, Radio Cepa. Cepa es el acrónimo de Servidores de la Palabra. Por eso, Cepa.
Cepa se escribe con S de santo. Búscanos también en el Google, o también le puedes decir a Alexa que ponga Radio Cepa. La radio funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Y nuestros programas de radio los transmitimos por YouTube. Busca el canal Modesto Radio.